siempre decimos, dígale a la persona que tiene a su lado, dígale: amada o amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Diga conmigo: yo le creo a Dios y comeré de los frutos de mi boca. Amén. La voluntad del Padre es la palabra que hemos estado compartiendo durante el inicio de esta predicación del mes, y esperamos que usted pueda saborear todo este proceso de predicación. Y hoy yo quiero hablar sobre voluntad divina versus voluntad humana. La voluntad es la facultad humana, o la voluntad humana es la facultad, dicho de otra manera, humana, para decidir y ordenar la propia conducta. Es decir, la capacidad de querer o no hacer algo y llevarlo a cabo. Son acciones de forma intencionada y libre. Pero quiero quedarme en la primera expresión. La voluntad es la facultad humana para decidir y ordenar la propia conducta. Es decir, que la voluntad humana suya, su voluntad, es la dotación de Dios para usted naturalmente, para usted decidir cambiar su conducta. Es decir, que usted, por diseño de Dios, ya está habilitado para decidir tener una conducta buena o mala. Es decir, que nadie tiene una conducta inadecuada inconscientemente, o que no sepa que está actuando mal. Es decir, usted ya nació dotado con la voluntad humana, dicho repetitivamente, que Dios le dio para decidir tener buena o mala conducta. Es decir, si usted quiere portarse bien o tener buena conducta, usted decide. Y usted dice: me voy a portar mal, usted se porta mal. Y además no tiene que ver ni siquiera esto con que si es evangélico o no es evangélico, o va a una iglesia o no va a una iglesia. Ya de hecho, su conducta humanamente Dios se la dotó para usted decidirla, hacerlo bien o mal. Entonces ya tiene una ganancia. Entonces aquello que usted escucha y dice tiene pésima y mala conducta, ¿eso es involuntario o voluntario? Es voluntario. Cuando usted sacaba buena conducta en el colegio, ¿era voluntario o involuntario? Era voluntario. Usted tiene mala conducta en el matrimonio, ¿es voluntario o involuntario? No, usted decidió. Y a veces la gente dice: es que he decidido no cambiar ya. Ahora, esto es la capacidad que Dios lo dotó a usted de querer algo y decidirlo libremente, porque Dios no nos hizo un robot. Ahora, ¿cómo se combina la voluntad de Dios con tu voluntad, o la voluntad divina con la voluntad humana? ¿Cómo se combina? Todas las cosas, dice Jesús, me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo quiere revelar. Es decir, la voluntad de Dios, hemos hablado que es el diseño de Dios dado a conocer al mundo para salvarnos. Ahora, ¿cómo se combina la voluntad de Dios con la suya? Se combina porque Dios decidió a usted salvarlo y revelarle que Él es su Salvador, y usted decide obedecerle. Ahora, Dios, por su voluntad, nadie lo influenció a Dios para salvarnos a nosotros. Como usted, nadie puede influenciarlo para usted decidir servirle al Señor. ¿Cómo se combina esto?
en que así como Dios tiene la voluntad y la decisión de salvarnos, usted puede decidir no servirle. Ahora, muchos de ustedes tienen personas que usted dice, yo desearía que le sirva al Señor, pero usted no es la voluntad de Él. Hay hombres que dicen, yo desearía que mi esposa le sirva al Señor, sí, pero es que esa es la voluntad de ella. Hay padres que dicen, ¿cuánto desearía que mi hijo le sirva al Señor? Sí, pero es que esa es la voluntad de Él. Y dele gracias a Dios cuando ese deseo suyo que usted tenía de su esposa o de su hijo, de pronto usted miró, comenzó a ver que habían inquietudes o deseos. Dele gracias a Dios, porque esa voluntad de ese individuo nadie puede cambiarla. Dele gracias a Dios. Y Jesús dice, nadie conoce al Padre, nadie conoce al Hijo, excepto que el Hijo desea revelar al Padre y el Padre desea revelar al Hijo. O sea que usted conoce a Jesús no porque usted dice, sí, es que yo lo conocí porque tengo mucha inteligencia. No, si el Padre decide no revelarle a su Hijo, usted no lo conoce. Y si el Hijo decide no revelar al Padre, usted no conoce al Padre. Punto. Eso dice Jesús, es la voluntad de Dios. Pero hay otros versículos que son más profundos en esto. Dice Pablo a los Efesios, en amor. O sea que Él nos salvó, nos reveló su amor. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Y esta es la frase fuerte, maravillosa, según el puro afecto de su voluntad. O sea, está diciendo lo mismo que Jesús dijo, lo reafirma Pablo, dice, Él nos salvó. Y hay una palabra aquí que es maravillosa, por ejemplo esta, en amor habiéndonos predestinado. La predestinación es antes, o sea que antes que usted naciera, ya Dios lo había lo había predestinado. O sea que en Cristo, y lo que usted entiende, todo esto, no hay ninguna cosa de casualidad. Todas las cosas están diseñadas, y dice, habiéndonos predestinado hijos suyos por medio de Jesucristo. Y dice ahora, según el puro afecto de su voluntad. Entonces no debería de haber un creyente que cree en Cristo que haga un comentario como este. Bueno, yo nací porque dicen que mi mamá pues tuvo una relación con mi papá. Es más, yo ni lo conozco, puede decir alguien, no sé, un accidente de la vida, un accidente de esas cosas que pasan y nací yo. Usted no nació por accidente. Usted tiene un propósito, usted tiene un diseño, usted tiene una intencionalidad de Dios. Ahora usted lo debe de percibir de la manera que está diseñado aquí en la Escritura. Dice que Él nos predestinó. Yo me lo creo esto por la Escritura. Y nos adoptó, hizo hijos por medio de Jesucristo. Y dice, según el puro efecto de su voluntad, es decir, nadie intervino en esto. Pero hay otros versículos que son más profundos en esto, como es lo que dice Colosenses 1:24 al 28, dice, ahora me gozo en lo que padezco por vosotros. Está hablando Pablo del sufrimiento por medio de la predicación. Y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo. Escuche esto, trate de procesarlo. ¿Qué es la iglesia? Es decir, escuche esto, él dice, estoy sufriendo por esta causa. Son los sufrimientos que le faltan a Cristo, pero yo estoy siendo parte de los sufrimientos de Cristo por medio de mi cuerpo. Es decir, que Pablo está diciendo que el sufrimiento que él tiene no está aislado del sufrimiento de la iglesia. Así que cuando usted pasa algo por causa de
la iglesia sienta que lo está haciendo como parte del cuerpo de Cristo. Por ejemplo, hay cosas que yo he pasado en trabajos y no es más que por el amor a la obra del Señor. Entonces, eso se convierte en parte del sufrimiento del cuerpo de Cristo, que es la iglesia de la cual usted es parte. Decía Obed, somos como la familia. Pero él dice aquí algo más grande, de la cual fui hecho ministro, según la administración de Dios que me fue dada con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. Y esto se pone más interesante. El misterio dice que había estado oculto desde los siglos y edades. Escuche eso. Pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quien Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza, a quien anunciamos amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfectos en Cristo Jesús a todos los hombres. Y aquí hay palabras que no las quiero pasar por alto porque son frases muy, muy, muy especiales. El misterio que había estado oculto desde los siglos y edades. Misterio que Dios quiso que usted conociera. Misterio que Dios decidió revelarlo. Dios quiso dar a conocer las riquezas, escuche, las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles. Y aquí hay una cosa interesante. Es que este misterio, a ver, quiero que escuche esto. Misterio que estaba oculto desde las edades, que quiso Dios revelarlo a los gentiles. Entonces quiere decir, si usted entiende todo esto de la voluntad del Padre, quiere decir que usted está mejor que Abraham. Usted es mejor que Abraham. Quiere decir que usted está mejor que Moisés. Sí, porque Moisés estuvo en la ley. Quiere decir que usted está incluso mejor que David. Quiere decir que usted está mejor que los profetas. Quiere decir que usted está mejor que todos ellos. Entonces usted debería de vivir en esta gracia revelada, en este misterio que Dios escondió desde los siglos y edades para ser trasladado a los gentiles, y que usted en el año 2026 usted forma parte de algo que Dios lo llama misterio y que lo llama el misterio de su voluntad. Quiere decir que usted debería de vivir danzando toda la vida, alegre, con la alegría de un creyente, entender. Y porque aquí dice que Dios quiso dar a conocer. Ay, Dios mío, si alguien me puede ayudar a leer eso como voz, con voz de predicador, porque no con la voz mía, porque no tengo tanta voz de predicador, pero sí predico, ¿no? Pero léalo como con voz de predicador eso, y trata de procesarlo y saborearlo. Diga conmigo, Dios quiso. A ver, diga conmigo, Dios quiso. Pero dígalo como es que está predicando. Dios quiso. Dígalo con voz de predicador, hombre, dígalo. A ver, Dios quiso, ¿qué? Dar a conocer, ¿qué cosa? Entonces, ¿cómo puede ser que usted dice que entiende esto de la voluntad del Padre, lo que Él quiso revelar, lo que estaba por edades escondido, que lo dio a conocer en este tiempo? ¿Y cómo puede ser que usted diga que usted es pobre? ¿Cómo puede ser que usted crea la mentira del enemigo que usted es pobre? Cuando él dice que Dios dio a conocer las riquezas de su gloria de este misterio entre los gentiles. ¿Entre quién?
Y entonces yo todavía no entiendo cómo hay gente que anda afanada por ver si tiene nacionalidad judía. He encontrado gente que camina hasta en internet buscando, dice, dicen que yo tengo de judío. Cuando aquí dice que el plan para los gentiles lo niveló al nivel de los judíos. Y que él quiso dar a conocer las riquezas de su gloria, de este misterio entre los gentiles. Entonces aquí ya no sé, aquí ya no es importante, ¿sabes qué? Aquí ya no es importante el apellido y a qué familia perteneciste o a qué familia perteneces ahora biológicamente. Aquí es importante si tienes la revelación de la voluntad del Padre para ti en este tiempo y si entiendes las riquezas de su gloria. Creo que Danfer está comiendo bien esto entre los que entienden. O sea, ya se me cayó pues aquel espíritu que yo prosperé porque pertenezco a familia B o vengo de familia A o estoy en el país B o en el país A. Si entiendo esto, entiendo riquezas del cielo. Y aquí viene entonces la voluntad del Padre. Y entonces dice, a fin de presentar perfecto en Cristo a todo hombre. Diga conmigo, Dios quiere que el trabajo de la revelación del Padre, trabajemos en presentar a todo hombre perfecto en Cristo. Diga conmigo, los hombres y mujeres debemos de seguir trabajando para presentar a todo hombre perfecto en Cristo. ¿Sabe cómo se llama eso? Discipulado. Porque el trabajo de presentar a todo hombre en Cristo, aquí la palabra perfecto en Cristo no es sinónimo de santidad sin pecado. O sea, es libre o más bien quisiera dejarme explicar, no significa perfección divina, significa madurez del creyente. Ese hombre ese hombre perfecto aquí, el trabajo de presentar a todo hombre perfecto en Cristo es porque antes, escuche esto, trate de procesarlo porque quiero tratar de decírselo de la mejor manera. Es porque antes de ese hombre perfecto en Cristo habla de las riquezas de la gloria que está incluida en el paquete de la voluntad del Padre. Entonces, ese paquete de las riquezas de la gloria de la voluntad del Padre que fue revelado y que estaba antes de las edades y que fue dada a conocer a los gentiles. Estoy tratando de repetírselo. Ahora dice que el fin es que presentemos a todo hombre perfecto en Cristo. ¿Sabe por qué? Es porque no se puede hablar de negocios y de riquezas no se puede hablar de reales con los niños, hermano. No se puede hablar de riquezas con los niños, no se puede hablar de negocios con los niños, ¿no? Con los niños, ¿qué habla usted con los niños? Mis hijos, yo hablé de reales con mis hijos, de dinero con mis hijos, hasta que iban madurando. Negocio, trabajo, riquezas. O sea, hablé con ellos de cosas que habían que hacer para producir las riquezas hasta que iban creciendo. Porque antes lo que hablaba con ellos era: no le pegues, respetala, no le andes diciendo eso, así no, eso es malo. Lo que yo hacía con mis hijos pequeños era andar resolviendo
mala conducta, malos procederes, berrinches de los hijos, llegadas tarde, o así hiciste lo que es incorrecto. Porque lo que uno vive reparando con los hijos inmaduros, ¿y qué puedes hacer? A ver, ¿qué prosperidad tienes cuando verdaderamente lo que vives reparando con tus hijos son pleitecitos de la casa? No tienes nada, no hay mucho. Pero cuando comienzas a hablar, ¿y cuánto ganaste? ¿Y cuánto hiciste? ¿Y cuánto vas a invertir? ¿Cómo te fue en el negocio? ¿Y cómo estás? ¿Y qué vas a comprar? ¿Y qué vas a vender? ¿Y qué vas a hacer? ¿Y cómo vas? ¿Cómo te va con la carrera? ¿Cómo estás? Entonces estamos hablando de riqueza. Entonces esa familia está en otra transición, está en otro entendimiento. Entonces aquellos creyentes que dejan las cositas ¿y cómo me vio? ¿Y qué hizo? ¿Y qué no hizo? ¿Y para dónde fue? ¿Y me vio? ¿Me saludó? Y ahora la iglesia. ¿Y qué? Entonces no, todavía no estamos hablando de las riquezas y del hombre perfecto que Dios espera para que entienda las riquezas de la gloria, de la revelación del Padre, de las cosas que estaban desde edades para ser conocidos. Entonces no se está viendo el creyente. Alguien me está entendiendo, no se está viendo como lo que es, porque entonces el Padre no puede dar las riquezas de su herencia hasta que usted sea un creyente que entre en la etapa de su maduración, de entender que hay cosas más importantes que reparar una conducta del colegio. ¿Alguien entiende? Sí, así funciona. Así es. Y aquí la voluntad del Padre es esa. Dice Jesús, mire esta palabra. Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Jesús, ejemplo de cumplimiento de la voluntad del Padre. Jesús vino del cielo a cumplir la voluntad del Padre. O sea, usted se ha puesto a pensar por qué razón los hijos desde que crecen y desde que nacen, desde el mismo momento del nacimiento, usted se ha preguntado por qué los hijos, los niños, hombre o mujer, nacen llevando la contraria al padre. ¿Usted se ha preguntado por qué? Porque tu naturaleza siempre va a ser llevar la contraria al padre. Y así como funcionas biológicamente, funcionas espiritualmente. Naciste llevando la contraria, llorando hasta para mamar el pecho. Tengo memoria de mi esposa tratando de darle de mamar porque no quería mamar. Y lo que más lucha, que es lo primero que lucha la mamá, es para que mame el pecho, porque si no mama el pecho hay un problema. Y si mama el pecho y le combinas y se acostumbra más a la pacha, entonces hay un problema solo con la pacha. Y las mamás bregan con eso terrible, ¿no? Y después vas creciendo y siempre te das cuenta que tu hijo siempre te lleva a la contraria. Vos le decís una cosa y te quedas viendo como papá y te diste cuenta que no lo hizo. Qué naturaleza, ¿no? Y entonces, pero ¿sabes qué? Eso cambia en la vida. Diga conmigo, eso cambia en la vida. Hay un momento que vos eso no lo luchás con tu hijo. ¿Y cuándo no lo luchás con tu hijo? Cuando ellos ya maduraron, viven su vida y saben su responsabilidad. Y ya sabes que eso lo va a hacer él. Ahora, el versículo que estás leyendo conmigo, lo que Jesús te está diciendo es: si me preguntas a mí como hijo de Dios, yo te diría cuáles son mis deseos. Porque cuando Jesús dice, yo no vine para hacer mi voluntad, sino la voluntad del Padre, ¿sabes qué te está diciendo Jesús? No me mires como el Hijo de Dios, mírame como humano.
Si yo te dijera mis deseos, yo te diría que todas las tentaciones que el diablo me puso eran mis deseos. Lee usted las tentaciones de Jesús, se dará cuenta que toditas las tentaciones que Jesús tuvo fueron los deseos que él tenía. A ver, si el diablo le dijo a Jesús, te voy a dar los reinos del mundo, ¿usted cree que el diablo se los ofreció porque Jesús no los deseaba? Se los ofreció porque Jesús como humano deseaba eso. Si el diablo le dijo a Jesús, tírate de ahí, ¿usted cree que el diablo no lo hubiera tentado si Jesús no hubiera tenido deseo de que la gravedad no lo afectara? Y de poder vencer la gravedad y como, imagínense, como Dios sabiendo que él podía vencer la gravedad, pero como humano no la podía. Si el diablo le dijo, tírate de ahí, es porque el diablo sabía que Jesús lo molestaba mucho pensar que no podía vencer ni siquiera la gravedad y que si se tiraba de ahí se golpeaba. Entonces cuando Jesús dice, yo vine para hacer la voluntad de mi Padre, lo que él está diciendo es, deseos de hacer otras cosas me sobran como humano, pero yo decidí hacer la voluntad de mi Padre. Entonces, si yo te pregunto a ti qué cosas deseas hacer, pueden ser que hay un montón de cosas, pero estoy seguro que aquí hay gente sentada que ha decidido hacer la voluntad de Dios. Y hay cosas que usted dice, hay cosas que usted dice, yo estoy haciendo esto porque yo quiero hacer la voluntad del Padre. Está bien. Vos decís, esto yo lo evité porque yo quiero hacer la voluntad del Padre. Y aquí hay un texto que es el texto central de toda esta predicación. No se conformen a este mundo, a este siglo, sino transfórmense por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprueben cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Aquí hay palabras que son clave: no conformarse, transformarse, renovarse, comprobar, renovarse, entender. Yo lo entiendo claro. Compruebe la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Porque la voluntad de Dios dice, no se conformen. No puede conformarse usted. Y no se conforme al mundo. Y dice, comprueben cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Ahora, yo sé que todos, o tal vez muchos de ustedes, tienen una pregunta que es bien difícil de contestarnos. Y es esa pregunta, pero ¿cómo hago yo para saber cuál es la voluntad de Dios para mí? Ponte de pie. ¿Cómo hago para saber cuál es la voluntad de Dios para mí? ¿Qué hago? ¿Cómo entiendo la voluntad de Dios? En un minuto te quiero compartir cómo puedes saber cuál es la voluntad de Dios para ti. En un minuto. Pero te voy a pedir, si eres tan amable, si puedes salir de tu lugar y poder venir aquí un minuto. No va a ser mucho tiempo, pero te dejo una palabra que sé que Dios me llenó de esto para poderlo decir. Y escucha esto: el nivel del deseo de servir a Dios de ti, el nivel que tienes, tan grande o tan alto sea el deseo que tú tienes de servir al Señor, del 1 al 5, el nivel que tienes de deseo de servir al Señor, del 1 al 5, ¿qué nivel? ¿Qué tan alto? ¿Qué tan grande es el deseo que tú tienes en tu corazón de servir al Señor? Que tú dices, yo quiero servir al Señor. ¿Qué tan alto es ese nivel? ¿Qué tan alto es? Si le pudiéramos poner un termómetro, ¿hasta dónde llegaría ese termómetro de deseo de servir al Señor? Porque te voy a decir algo. Dependiendo del nivel
de tu corazón, de deseo que tienes de servir al Señor, va a determinar hasta dónde tú puedes entender las cosas que son la voluntad del Padre para ti. Si tu nivel o deseo de servicio es por debajo y no es prioridad en querer servirle a Él, entonces va a ser menos las posibilidades de que las cosas que tú tienes, las que logras, las que haces, te des cuenta que si es la voluntad de Dios o no es la voluntad de Dios para ti. Ejemplo: te quieres casar, eres soltero y tú dices, yo me quiero casar. Y tú, la pregunta del millón, aquellos que son solteros, una de las preguntas, Matuel lo decía un día, dice, yo como soltero, ¿será que yo quiero casarme al Señor? Yo quiero casarme, pero la pregunta es esta, y dices, ¿será la voluntad de Dios, hablando de un soltero, que me case o no? Es sencillo. Y te lo pongo lo más sencillo de la vida. Si tú fueras soltero y yo te hiciera esta pregunta, ¿cuál sería tu respuesta? Y yo te diría, ¿crees tú que con ese hombre o esa mujer que tienes, que te vas a casar, le vas a servir al Señor? Si tu respuesta es sí, es porque tu gran anhelo de servir al Señor va por encima de ese matrimonio. Y si tu respuesta es que con esa mujer no vas a poderle servir al Señor por lo que tú ya conoces, entonces no andes orando y pidiéndole al Señor, diciéndole o preguntándole si es la voluntad de Dios, porque ya sabes que no le vas a poder servir al Señor con esa persona. Y cómo vas a estarle pidiendo al Señor si es la voluntad de Dios. Es como que la amarillita se hubiera casado y hubiera dicho, Señor, es la voluntad, será tu voluntad para casarme con Johnny, pero Johnny ni siquiera le gusta la alabanza. Ni siquiera ese, cuando me oye cantar, me dice que me calle y que no esté molestando, y mucho menos la iglesia. Pero Señor, ¿será tu voluntad casarme? Estoy poniendo como ejemplo a María, pero ella dijo, si Johnny le gusta la alabanza, ¿qué problema vamos a tener si podemos cantar los dos? Entonces, ¿quieres saber que algo verdaderamente es la voluntad de Dios para tu vida? Pregúntate si eso que quieres, y esto que te estoy poniendo como ejemplo, aplica a todo lo que quieras en la vida. ¿Crees que con esa carrera que tienes le vas a servir al Señor? Ahora, si lo que tienes no le sirve al Señor, fue porque pusiste como prioridad lo tuyo, pero nunca el servicio al Señor. Porque si lo que hace, lo que tiene, el trabajo, el negocio, le sirves al Señor, ¿cómo puede ser que digas que ahora que tienes hijo o matrimonio no le puedes servir al Señor porque tienes mayor obstáculo? Entonces nunca fue tu prioridad el servicio al Señor, porque aquel que entiende servirse al Señor, todo lo que tiene está bajo el servicio del Señor, y esa es la voluntad de Dios. Entonces, si te quieres contestar ¿qué es la voluntad de Dios?, mídelo por el corazón que tienes de servirle a Él. Porque te aseguro que el día que tu nivel de deseo de servir al Señor esté alineado a Dios, te darás cuenta que todo está bajo su voluntad. El día que tu voluntad está por debajo de la mano de Dios, te aseguro que todo lo que hagas estará en la voluntad del Padre. El día que tu voluntad esté por encima de la voluntad de Dios, entonces todas las cosas que vas a hacer o que vas a lograr no están en su voluntad, porque priorizaste lo tuyo. Y sabes, Dios no es egoísta.
Lo que sí quiere es que lo que hagas te llene de satisfacción. Un minuto, levante sus manos. Diga: yo me rindo a Él. Yo me rindo. Gracias. Gracias. Gracias a Cristo. Yo me entrego. Yo me rindo. Vamos, iglesia amada. Yo me rindo a Él. Señor, gracias. Yo me rindo. Yo me rindo a Él. Señor, entrego mi vida. Entrego mi corazón. A Cristo. Yo me entrego. Yo me entrego. Yo quiero serle fiel. Quiero serle fiel. Un minuto, levanta tus manos y haz esta oración conmigo. Señor, esta mañana Señor, esta mañana yo entrego mi voluntad yo entrego mi voluntad a la tuya, a la Señor. tuya, Señor. Todo lo que yo haga, Todo lo que yo hago, todo lo que yo tenga, todo lo que yo tengo, todo lo que yo logre, todo lo que yo lo quiero poner, Señor, lo quiero poner a tu servicio. a tu servicio. Mis dones, Mis dones, mi recurso, mis recursos, Señor, mi fuerza, Señor, mi fuerza, aún, Señor, aún, Señor, mis enfermedades, mis enfermedades, mis dificultades, mis dificultades, mis pruebas, mis pruebas, las pongo, Señor, las pongo, Señor, bajo tu servicio. bajo tu servicio. En el nombre de Jesús. nombre de Jesús. En el 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 nombre de Jesús. Puedo saber que hay una unción de su presencia esta mañana. Escucha esto. En el momento que le pone al Señor bajo su voluntad, aún aquello que te está causando alguna tristeza, y tú le dices: Señor, someto bajo tu voluntad esta dificultad. No importa si es económica, no importa si es enfermedad, no importa si es dificultad familiar, no importa que sea, pero le dices al Señor: yo, Señor, quiero poner en tus manos. Escuche esto, escuche esto. Yo aquí siento algo o veo algo demasiado grande para poderlo explicar en palabras, pero esto que te comparto tal vez pueda ser contradictorio para la mentalidad lógica humana. El que tú lo difícil que te esté pasando lo puedas poner al servicio del Señor. ¿Cómo puedes poner al servicio de Dios lo difícil que te pase? Y no solo lo favorable, porque es que a veces